Anoche eh, se me clavó la computadora y la llevé a arreglar hoy recién, la computadora de escritorio, y tuve que hacer ahí un arreglo bastante salado porque era la placa, bueno, es nueva la máquina, la verdad que me amargué, pero bueno, ya lo resolví. Y para variar, a la tarde, cuando estaba con la computadora portátil, que tenía una compañera tuya, eh, vos sabés que no podía comunicarme porque a ella no le salía el sonido y cuando a ella le salió el sonido yo no lo pude escuchar, así que venimos con mala suerte. Pero bueno, ahora ya conseguí una cámara con micrófono incorporado y bueno, yo tengo los parlantes así que te puedo escuchar bien. Eh, Contame un poco cómo venís con en la unidad uno de microbiología y en concreto cómo te venís preparando. Yo lo que espero de vos, lo que espero, es mi hijo que está cantando, perdóname. Lo que espero es que vos me puedas como mencionar cuáles son los elementos, los conceptos más relevantes, más importantes de la unidad uno, cómo lo venís pensando, y que vos también ejercites el relato, el discurso, o sea, que vos puedas hablar, que vos ya vayas como internalizando algunos conceptos, definiéndolos, que vayas usando tus palabras, que vayas haciendo esto de poder hablar eh, algo más familiar a vos, digamos, y que ya vayas como perdiendo el miedo, como acostumbrándote, que puedas ir hilvanando distintas ideas. Y eso se ejercita, eso se practica, eso se entrena, bueno, y este es el espacio para hacerlo. Yo te puedo ir ayudando con algunas cuestiones, digo, eh, específicas respecto a la pertinencia de los conceptos que vos vayas definiendo y demás, pero lo importante es que vos vayas practicando, que yo no sea el que hable demasiado, sino que vos ya vayas como practicando el discurso y el guión que vas resumiendo, que vas sintetizando. ¿Mm? ¿Qué te parece? ¿O necesitas otro tipo de ayuda? Habíamos quedado en esto nosotros en principio. Sí, profe, así es. Bueno, Bueno, yo hice un pequeño resumen. bien, Ahí se lo voy a leer un poco, así ve usted si voy bien encaminada. bueno, Bueno, lo primero era la definición de microbiología. perfecto. Vamos. Bueno, lo que noté es que la microbiología es la rama de la biología encargada de los estudios de los microorganismos, que solo son visibles en el microscopio, procariotas y eucariotas simples. Después dice, espera, ¿Cómo podés acá enriquecer estamos. esa definición? ¿Cómo, profe? ¿Cómo podés enriquecer esa definición un poquito más? Lo que me has dicho es perfecto, porque has definido el recorte para comentar qué es la disciplina, relativa a la microbiología, que es una rama de la biología y que estudia, bueno, los microorganismos, etcétera. ¿Qué otra cosa podrías decir al respecto de la microbiología? Está silenciada. Ahí estoy, profe. Aguárdeme un segundito. Dale, dale, no hay problema, yo te espero. ¿Estás por ahí? Profe, perdón, No acá hay estoy. problema, sí, yo estoy acá
Sí, los No te niños, preocupes, ¿viste? no, no te Justo preocupes. se nos juntaron. Sí, me Bueno, imagino. después la parte que anoté es que Sí, dice que la microbiología aplicada estudia todos aquellos aspectos relacionados con la manipulación y uso de los microorganismos en distintas situaciones de índole y práctica. El profesional de enfermería aplica conocimientos de microbiología en el desarrollo de métodos de instrumentos sanitarios limpios y libres de contaminación, en el proceso del cuidado de las heridas y las canulaciones de manera segura, etc. Después dice excelente. que es importante estudiar la microbiología porque las manos son la principal vía de transmisión de gérmenes durante la atención sanitaria y su higiene en la medida más importante para evitar, prevenir la transmisión de gérmenes perjudiciales y las infecciones asociadas a la atención sanitaria. Después está la microbiología en el ámbito sanitario, es la ciencia que estudia los microorganismos capaces de producir enfermedades, estudia las relaciones de morfólogo, estructura, composición y función microbiana, las alteraciones que producen los microbios y el huésped humano. Es morfólogo. Ah, ¿está el acento en la O? Morfólogo, sí. Bueno, mira, ahí está perfecto como vos has arrancado. Así, concretamente, podrías iniciar tu examen o podrías como tener presente esta mirada bien panorámica y amplia de lo que es la materia, porque vos estás definiendo en parte la microbiología, ¿está bien? Eh, o mejor dicho, sí, estás definiendo la microbiología, que no es más ni menos que la disciplina que le da el nombre al espacio curricular, ¿está bien? Bien. Y vos fijate lo que vos dijiste recién, cómo lo podés ir relacionando con el resto de los contenidos mínimos que vimos en la tutoría de la clase anterior. Sí, Vos fijate que lo aplicado, la microbiología aplicada en el campo de la enfermería, tiene que ver con el cuidado de la desinfección, con métodos de, vamos a decir, de esterilización, eh, en instrumentos y elementos, digamos, de trabajo para la atención en la enfermería. ¿Está bien? sí, Y cuando vos dijiste el ámbito sanitario, ¿está bien? Y sí. hablaste de la importancia, ¿con qué podrías automáticamente relacionar? En primer lugar, está claro que son To- métodos de desinfección, la microbiología aplicada. Pero si yo hablo del ámbito sanitario, ¿para qué le sirve al enfermero estudiar la microbiología en el ámbito sanitario? Si yo te pregunto bueno, eso, vos a partir de los contenidos que vimos en la clase anterior, ¿qué me responderías? y es para evitar enfermedades, para que propague Perfecto, el virus o las bacterias. espectacular. ¿Y qué exactamente definimos la vez pasada? Que lo tenés que decir conceptualmente bien. Hablamos ¿de qué hablamos? De Como, la desinfección. sí, no, hablamos de algo específico en el ámbito sanitario. A ver, ya va a A salir, ver. tranquila, pensá. Cuando vimos los contenidos mínimos, ¿con qué podés relacionar la microbiología en el ámbito sanitario? Era, Respecto a la segunda parte de la materia cuando vimos los contenidos mínimos. era de reconocer las diferentes enfermedades. ¿Y qué más en el ámbito Eh, sanitario? ay, a ver, ¿qué más era? Va súper bien, tranquila. Era por a través de distintos agentes infecciosos, por Sí, profilaxis. perfecto, perfecto. La profilaxis también la haces en la aplicada con los métodos, digamos, de desinfección. Pero hay un concepto fuerte que vos tenés que aprender que tiene que ver con la microbiología en el ámbito sanitario. Eran, A ver, dale.
A ver, ¿qué eran? No va a salir, tranquila. Eran las desinfecciones Ahí está, a ver. en el enfermero para, de una manera más efectiva de cuidar las infecciones intrahospitalarias. Eso, lo Producidas intrahospitalario. por los microorganismos. Lo intrahospitalario. En el ámbito sanitario, la microbiología, digamos, da cuenta al enfermero de la importancia del cuidado de la desinfección para evitar la profilaxis, digo, para hacer profilaxis y evitar los virus intrahospitalarios. ¿Yo sabes por qué te digo esto? Sí, Para que vos veas cómo desde el primer concepto que vos me largás, de la segunda idea, esto de la definición de microbiología, después la microbiología aplicada, después la microbiología en el ámbito sanitario, te podés pasar tranquilamente a conversar sobre los grupos de microorganismos, podés pasar a relacionar directamente, si hablamos del ámbito sanitario, con la cuestión intrahospitalaria, ¿está bien? Y si yo digo, obviamente que estamos en la primera parte, pero viste cómo podés de un concepto primario, principal y central de la unidad uno que va para comprender la microbiología, podés como irte de pronto a pasear por distintos temas de los contenidos mínimos que nosotros trabajamos la clase anterior. Esos contenidos mínimos tenerlos presentes. Vos ya los tendrías que tener en un papel y decir, me van a preguntar esto y esto. ¿Está bien? está Porque los bien. contenidos mínimos son la estructura de todo el programa. ¿Me explico lo Ujú. que te quiero decir? Yo Sí, simplemente te sí, hice ese sí. movimiento para que vos veas cómo, inclusive, si querés seguir, digamos, pensando, eh, podés seguir relacionándolo con los contenidos mínimos, con otros contenidos mínimos que vimos el otro día, que están en el plan de estudio, en la materia, digamos. Y esos Sí. son todos los elementos conceptuales que van dándole cuerpo a cada una de las unidades. En la unidad uno, vos fíjate acá en la pantalla, tenemos la definición de microbiología, de introducción, y el objetivo de la unidad uno, como en el plan de estudio mismo, comprender la estructura y la clasificación de los diferentes microorganismos que causan infecciones en el hombre. ¿Cuáles eran los microorganismos que causan infecciones en el hombre? A ver, rápido, pensemos. ¿Cuáles eran esos grandes grupos? Eran las especies unicelulares y pluricelulares. Hay de las Los dos, por procariotas con los supuesto. eucariotas, ¿o no? Claro, están compuestos, son microorganismos con esas características celulares. Pero ¿cuál es la definición de los grandes grupos de los microorganismos? Había como Eh, cinco en general. Bien, los micro... sí, eran el virus, el hongo, la bacteria, las algas, el protozoo. Perfecto, perfecto, excelente. ¿Viste cómo acá ya te están pidiendo que vos no solamente definas la microbiología y también algunas líneas aplicadas en el ámbito sanitario, digamos, como algunas aristas o vamos a decir subramas de la microbiología aplicada a la enfermería, como vos bien definiste, sino que ya te están pidiendo que vos conozcas los distintos microorganismos en sus grandes grupos. Y si yo te pregunto ahora, eh, ¿por qué es importante distinguir una bacteria de un virus o de un hongo? Porque la bacteria se trata con antibiótico, el virus lo podemos tratar con vacuna Lo y el podemos hongo poner, ahí. ¿sí? ¿Y el hongo qué? Y el hongo ahí quedé. Bueno, entonces ya vamos a... Pero viste cómo de alguna manera ya vas como acertando en muchos aspectos. Mira, yo lo que quiero ahora, antes de que, no sé si querés seguir desarrollando algunas otras cuestiones más de la unidad uno importantes.
¿Qué más? Sí, o sea, también había anotado un poquito Bueno, dale, dale, de las dale. funciones de los microorganismos y después de Perfecto. parasitología. Y después pasé, Perfecto. bueno, un poco las bacterias, los hongos, Bueno, eso es después parásitos. perfecto. Ahí vos estás, cuando te dicen comprender la estructura, ¿está Sí, bien? Te está diciendo qué clase de composición química tiene ajá, la bacteria, qué tiene el virus, qué tiene el hongo, si es eucariota, si es procariota, por qué es importante conocer, cuál es la diferencia entre la célula eucariota y la procariota, una es unicelular, el pluricelular. etcétera. ¿Está bien? Sí. Y el concepto de microbiología sanitaria y la importancia, esto te lo van a preguntar seguro, Belén, ¿por qué es importante que el enfermero conozca de microbiología? Sí, es importante eh, para tratar las enfermedades, para que no se propaguen, Perfecto. para curar. Para evitarlas también, para prevenirlas. ¿Está bien? Porque Exactamente. cuando vos hablas, una cosa es prevenir, otra cosa es intervenir para curar, otra cosa es hacer, digamos, intervenir para un tratamiento, una terapia. Pero si yo te hablo de profilaxis, ¿de qué te estoy hablando? Y es un tratamiento, No, no es un tratamiento. ¿no? No. Eh, bueno, No, vendría o a ser la sea, profilaxis. podría de alguna manera mirarse desde algún lugar como un tratamiento, pero la profilaxis es el cuidado de la prevención de la desinfección. ¿Entendés lo que te quiero Exactamente. decir? Sí, profe. El tratamiento es cuando vos aplicás medicamentos, cuando vos aplicás terapias, etcétera. Pero la profilaxis es la prevención, en realidad. Es lo que vos haces en la desinfección, en la microbiología aplicada, en microbiología sanitaria, en la aplicada cuando desinfectas los utensilios, estás haciendo profilaxis, y cuando en el ámbito sociosanitario desinfectas, digamos, no solamente los utensilios, sino el lugar, los pisos, las camas, desinfectas y higienizás las ropas íntimas, la ropa Sí, de es como una cama. barrera de protección. ¿Cómo? Son barreras de protección Y hacia la sí, contaminación, desinfección. perfecto, claro, es eso. No es un tratamiento, no vayas a decir eso. No, ¿Está bien? no. Sí, no, sino que lo relacioné de otra manera. No, pero vos venís Viste bastante que por bien. ahí cuando hay por ahí que una persona tiene un accidente en el sentido que justo trata con un paciente, no sé, pongamos que tenga una enfermedad, un HIV. Entonces Ajá. ahí se produce la profilaxis como un tratamiento. Lo relacioné de ahí, pero no. Es que la profilaxis se tiene que hacer para uno y para el resto de las personas. Sí, Porque vos te tenés que cuidar de no contaminarte vos misma. Obvio, porque exactamente. la profilaxis tiene dos sentidos o más sentidos de cuidado. Es para cuidar al paciente que no se vaya a seguir contaminando cuando una herida está abierta, por ejemplo, con otro microorganismo, y también cuando vos tratás o intervenís con, digamos, enfermedades, digamos, virósicas o de alto contagio para cuidarte vos también. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Entonces, en ese sentido, quiero que me sigas conversando, que sigas hablando, porque yo estoy, digo, yo estoy convencido que a vos lo que único que te falta es más, animarte más a hablar, animarte más a defender las ideas que has construido. Obviamente, seguir estratégicamente yendo paso a paso, concepto a concepto. Primero, comprender la estructura y la clasificación de los diferentes microorganismos que causan infecciones en el hombre y poder diferenciar entre colonización e infección. Si yo te pregunto a vos ahora, ¿cuál es la diferencia entre colonización e infección con potencial patógeno mediante la ejemplificación de sitios anatómicos del organismo y la presencia de la flora bacteriana?
¿Vos tenés un ejemplo para decirme, profe, mire, le doy un ejemplo cuando hay colonización con potencial patógeno o infección con potencial patógeno en sitios anatómicos del organismo? ¿Vos lo podés entender eso? ¿Lo podés diferenciar? Y vendría a ser patógeno, es como por ejemplo una enfermedad, una varicela que es transmitida. Ajá. ¿Se le puede tomar por ese lado? Sí, pero Cuando una hay cosa es la colonización. colonización y otra cosa es la infección. Ajá. Entonces la En- colonización sería cuando estás incubando algo. yo creo que Tampoco. va por ese lado, pero en realidad yo creo que la colonización está más, digamos, llevada adelante por los hongos y los parásitos. En cambio, la infección se produce por los virus y por las bacterias. ¿Me explico lo que te quiero decir? Ajá. Ah, bien. Listo. Entonces ahí está la diferencia. Entre otras, fíjate bien, lee bien, porque podés encontrar algunos virus que colonizan, obviamente que te van tomando, digamos, partes, digamos, anatómicas del organismo, del cuerpo humano, y van, digamos, produciendo el avance en la colonización y se termina infectando. Es probable que una colonización empiece leve y si no se hace nada al respecto, se termina en una infección porque el Ajá. sistema inmunológico del ser humano trabaja con proteínas y si tienen las defensas bajas, está mucho más propenso a contagiarse de otras enfermedades, Bien. ya sea de virus, bacterias, etcétera. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Ajá. Entonces, Ahora sí. en ese sentido, vas bien. Yo te diría que, no sé si querés contarme algo más. Eh, sí, o sea, después te hice un poquito de las otras definiciones del microorganismo. Perfecto. Porque una cosa es la microbiología, dijimos, Sí. y otra cosa son los microorganismos, ¿eh? Bueno, el To- microorganismo to- yo puse. todavía no me ha definido eso. Bien, dale. Vamos. Dice que es la ciencia encargada del estudio y análisis de los microorganismos, seres vivos diminutos no visibles al ojo humano. Tiene la parte micro, que sería pequeño, bios es vida y logía tratada, estudio y ciencia. También Eh, conocido como microbios. Ejemplo, bacterias, hongos, protozoos, algas y bueno, algas microscópicas. esos son los microorganismos. Lo que me dijiste antes es otra definición de microbiología, ojo, ¿eh? Sí, porque la microbiología es una cosa y el microorganismo otra. Claro. La microbiología es lo que Sí, la estudia un tengo. poco los organismos que no son visibles a los humanos. Pero digo, Sí. primero, la primera parte de lo que me acabas de leer tiene que ver con la definición de microbiología. Y la segunda definiste los microorganismos. Sí, ¿Entendés esa exactamente. diferencia? Sí. Es importante que lo entiendan. Yo, mira, lo que quería hacer para ir avanzando, para que puedas llegar a rendir en la mesa de Julio, yo estoy contento porque vos vas bien, digo, vas bien encaminada, vas con ganas, vas resumiendo, eh, digamos, la unidad uno la introducción a la microbiología bien. Yo, si tenés para anotar, te diría que tengas en cuenta algunas cositas para Sí, lo tengo. la próxima reunión que prepares esto. La podemos hacer el viernes la próxima si querés, o el Bueno, lunes, o dale. el martes, pero hagamos una o dos reuniones por semana para que realmente Perfecto. tenga sentido, digamos, y continuidad Perfecto. el trabajo, digamos, eh, que vos te entusiasmes y puedas agarrar ritmo y hábito de estudio. Si vos no agarras hábito de estudio, no agarras ritmo y continuidad, va a ser muy difícil No, sí. que vos puedas, digamos, como, ya vas a ver que vos preparás una materia, cuando le pones todas las pilas, seguís hacia adelante y ya te toca preparar la segunda y ya vas con otra mentalidad, vas con otra, vamos a decir, conciencia, ya sabes a dónde tenés que apuntar, sabes que tenés los contenidos mínimos del plan de estudio, que de ahí pasás al programa, que de ahí pasás a las unidades, que en las unidades vas como desmenuzando cada uno de los conceptos importantes que vos tenés que aprender, no aprender de memoria, pero sí comprender y fijarlos, internalizarlos, apropiarlos. Entonces, lo que yo quería hacer era
que leamos ahora la fundamentación del programa, está bien, que es muy breve, y que también repasemos los conceptos importantes para la próxima reunión, el próximo encuentro. Vas muy bien, has cumplido con la microbiología, con los microorganismos. Doy cuenta de que sabes que la microbiología tiene algunas ramas, inclusive subramas. Si bien ella es una rama de la biología, tiene como subramas en la cuestión aplicada, en la cuestión, digamos, en el, pensada o vivida, digamos, en la intervención del ámbito sanitario. También me pudiste dar cuenta de que comprendes en general y podés diferenciar los grupos de los diferentes microorganismos. Ahí fíjate bien cuáles son los que causan infecciones y poder hacer la diferenciación entre colonización e infección. Después, también buscate un ejemplo para poder diferenciar. Busca ejemplos. Si necesitas que yo los busque, decime, profe, no encuentro nada, no me doy cuenta, ¿me podría ayudar? Yo me pongo hecho mano a la obra, me arremango y te busco el material, digamos, la información que vos estás precisando. Ajá. Después, otra cosa que me supiste decir bien, pero quiero que lo sigas profundizando a la luz de la fundamentación que vamos a leer, es la importancia de la microbiología para vos como enfermera, para vos como profesional de la salud. Ya me supiste decir bastante, pero quiero que lo sigas masticando, que lo sigas pensando, que lo sigas profundizando. Eh, Sí, porque ahora eso, yo lo había resumido y más o menos para haber sido bien encaminada y para empezarlo a aplicarlo sin y duda. no estar estudiando fuera de contexto. No, Entonces quería va, asegurarme de que estaba bien, entonces ya empezar. vos estás en primer año. No, en tercero ya, Pucha. ¿Y sí, cómo? Ya y tenés que la rendir pandemia. esta materia. Esta de primero, ¿no? Este de primero, sí. Bueno, vamos, vamos, que vos podés. Eh, yo te voy a Sí, por supuesto. recomendar algo. Trata de leer despacio y comprendiendo lo que vas leyendo. Y si te cueste comprender algún término o no lo terminás de entender para interpretar, buscalo en el diccionario, preguntame a mí, haceme un audio corto, profe, miren, y yo veo la manera de ayudarte. Pero yo creo que acá, en la unidad uno vas bastante bien. Faltaría reforzar el tema de la colonización, diferenciando la infección. ¿Está bien? Sí, Ta- porque la colonización lo tenía ya pasando después, porque en el primero, por lo que yo anoté, terminaba hasta a ver, hasta los protozoos, y después continuaba lo que es colonización. Bueno, pero vos fijate que te piden que vos puedas diferenciar cuáles son los microorganismos que colonizan y cuáles los que producen infecciones. Ajá, ¿Está bien? claro, eso me lo había Por anotado. eso, y vos fíjate que no te asustes, ni te No, no, confíes no, tampoco, no porque me en asuste. realidad hay, en ese sentido, continuidad y articulación entre una unidad y la otra, porque tiene que haber una relación. Sí, 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 ¿Entendés lo sí, que te digo? No importa que se repita el contenido, vos volvés a estudiarlo. Porque perfecto. cuando te pidan que vos des un ejemplo, que articules con otra unidad o que relaciones con algún tema importante, vos lo vas a poder hacer. No es que se Ujú. están repitiendo los contenidos, se están articulando, se están entrelazando, se están como imbrincando. ¿Me entendés lo que te Sí, quiero sí, sí. decir? No, sí, te entiendo. En ese sentido. Y yo, ¿sabes qué haría? eh, para que vos puedas ir, vamos a leer la fundamentación ahora, pero digo, que vos comprendas la estructura de las eucariotas y de las procariotas y de los microorganismos, que vos puedas comprender bien y está bien lo que me dijiste, pero que me digas, profe, una bacteria es procariota, profe, un virus es eucariota, o sea, que me puedes decir qué microorganismo tiene qué estructura ese celular. Eso quiero que profundices. ¿Me explico lo que te quiero decir? Sí, Y que también trates de clasificarlos por los niveles de organización. sí. Los niveles de organización había sacado. Sin organización celular son Sí, los virus. Carecen de metabolismo, son parásitos, no tienen los dos ácidos nucleicos juntos.
Después Perfecto. está con organización celular, procariotas, bacterias, las eucariotas unicelulares, hongos, algas, protozoos y levaduras. Pluricelulares, mohos. Poseen membrana celular y tienen ácido nucleico. Excelente. Excelente. Eso es lo que tenés que saber. eh, Porque son organismos vivos que se atacan de diferentes formas y tienen, cuando colonizan e infectan el organismo humano, tienen, digamos, una forma de vida y un circuito, digamos, de, de vida, de nacer, crecer, reproducirse y morir de manera particular. Hay un dicho muy común en el ámbito de la medicina que dicen, creo que me lo he olvidado ahora, pero creo que es antibióticamente muerto, antibióticamente muerto, clínicamente curado. Dicen. ¿Sabe qué quiere decir eso? No. ¿Qué quiere decir eso? Que si vos, ¿Es que son resistentes al antibiótico? claro, que si vos aplicás antibióticos, ¿está Sí. bien? Por más que trates con un virus, lo que vas a hacer, vas a evitar que clínicamente ese enfermo se vuelva por su defensa baja a contaminar con alguna infección que esté dando vuelta. ¿Me entendés lo que te Ajá. quiero decir? Ah, sí. Antibióticamente muerto, clínicamente curado, decía mi abuelo. Mi abuelo era doctor, era cirujano, era clínico y otorrino. Y él sabía de microbiología bastante. Mira. Y era una de las cosas que repetía, ¿viste? Eh, Sí. Más allá de lo que te comento, yo lo que necesito es que vos puedas entender la diferencia entre, los virus, los hongos y las bacterias con los parásitos morfológicamente hablando. ¿Cuál es la forma, cuál es las formas distintas que adoptan, los tamaños, las estructuras? Como vos bien dijiste recién, la fisiología, como por ejemplo que los virus no tienen los ácidos, eh, digamos, reunidos, y cómo es la forma de reproducción de estos microorganismos, porque son, eh, digo, son entes microscópicas con vida propia, está bien, que pueden producir estragos en el ser humano, de Ajá. una u otra manera. Después, quiero que puedas también, si te animás, cuando hablamos de, cuando empieces a diferenciar entre colonización e infección, que también tengas presente el concepto de portación. Cuando yo El le concepto de, vos, profe, perdón, de portación, portación. sí. Mirá, vos estás viendo la pantalla ahí o no la podés ver, o estás en el celular, Sí, estoy con celu. no tenés compu, Rota. qué mufa. El teléfono, estoy nomás. Bueno, bueno, mirá, eh, trata siempre, Belén, de Sí, tener los contenidos mínimos al lado y también de hablar, tener sí. una copia escrita del programa. Siempre Sí, yo pensé estudiar que lo con el tenía, pero programa no. al lado, ¿eh? Yo lo voy a imprimir. Pensé que lo tenía otros días, pero no. Lo voy a imprimir Imprimilo y eso. siempre tenerlo al lado. Cuando vos vayas estudiando y vayas resumiendo y vayas leyendo, incorporando. De hecho, mirá, podés hasta grabarte en el WhatsApp y después escucharte cuando estés cuidando a los chicos, cuando los lleves a la escuela, cuando tengas que hacer tus cosas. Te pones el auricular y vas escuchándote y vas a decir, lo escuchás tantas veces que no te lo vas a olvidar nunca. ¿Entendés lo que te quiero decir? Entonces, Sí. vos vas leyendo el concepto, la definición, y la vas incorporando y después vas avanzando así. Una vez, vos fijate que está muy bien, digamos, dispuesto el orden del programa, que primero hablas se habla, digo, en la unidad uno en la introducción a la microbiología, del objetivo, y el objetivo, vos fijate que el objetivo de la unidad uno en el programa condensa, reúne, vamos a decir, rejunta todos los conceptos importantes de la unidad uno en un solo párrafo. Dice, objetivo, comprender la estructura, concepto,
Y clasificación, concepto, segundo concepto, clasificación de diferentes organismos, tercero concepto, causan infecciones, cuarto concepto, que en el hombre y poder diferenciar, quinto, entre colonización e infección, sexto, séptimo, los potenciales patógenos y la ejemplificación, cuando hablamos de ejemplificación, buscar, vamos a decir, una situación común de un enfermo para poder explicarle a los profesores con vamos a decir, con una referencia concreta y clara. ¿Entendés lo que te quiero decir? Ajá, Y sí. vos fijate que todo ese objetivo condensado tiene los conceptos, vamos a decir, desagregados, desmenuzados de microbiología sanitaria. Importancia de la microbiología para vos como enfermera. 2. Clasificación. 3. Por niveles de organización. 4. Diferencia celular entre eucariota y procariota. Diferencia entre bacterias, virus y hongos, parásitos. Quinto, generalidades, tamaños, generalidades de los microorganismos, tamaño, forma, estructura, la fisiología del microorganismo y la reproducción. Sexto, concepto de portación, colonización y infección. Todo eso en la unidad 1. Sí. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, estoy leyendo Listo, sube. ya sé la unidad 1. Voy a la que sigue. Y la voy repasando y me voy haciendo un mapa de síntesis. Recurrí a estrategias visuales, a carteles, pegate en la casa, en tu pieza, donde vos puedas, algunos cartones, algo lo que puedas usar con la síntesis de las unidades. Después la vas a mirar y sola vas a entrar a relacionar las ideas. Pero vos tenés que primero ordenar la información de menor a mayor. ¿Se entiende lo que te quiero decir? Igualmente Sí. estoy muy contento porque vas avanzando. Yo creo que si seguimos en este ritmo, vas a poder rendir tranquila. Ahora me gustaría que vayamos desmenuzando esta pequeña fundamentación que tiene el programa, que eh, es vital la microbiología. Es prácticamente un enfermero que no sepa de microbiología, de profilaxis, de cuidado, de desinfección, de microorganismos, no puede ser enfermero. La verdad que sí. Lisa y Es llanamente muy así, importante la porque, materia. claro, porque en nuestras manos nosotros trasladamos absolutamente millones de bacterias. ¿Me entendés lo que te Sí, quiero decir? Pero sí. millonadas billones de bacterias van en nuestras manos, con las cosas que tocamos, en nuestra saliva, eh, en general en lo que transmitimos, ¿no? Y dice la fundamentación, el licenciado en enfermería es un recurso crítico para el cuidado de la salud. Es más que crítico, es un recurso fundamental, es un recurso, digamos, sine qua non. ¿Qué quiere decir? No hay salud sin cuidado y sin atención. Tal cual. Eh, y la atención de las personas enfermas. Además, interviene en los distintos niveles de atención de la salud. Actúa en la prevención. Si yo te digo prevención y vigilancia, automáticamente ¿con qué concepto podés vincular esto? Y por intermedio de desinfecciones, Bien, ¿y con qué más? ¿Con qué otro? barreras de protección, ¿Y qué dijimos que eran las barreras de protección? de la profilaxis. Sí, bien. ¿Ves? ¿Ves cómo podés ir de alguna manera siendo, digamos, certera? Si hablamos de prevención, hablamos de psicoprofilaxis, hablamos de profilaxis, perdón. Y si hablamos de vigilancia, hablamos de desinfección. En la microbiología aplicada están los métodos, eh, digo, de desinfección del instrumental, en el ámbito sanitario para cuidar las infecciones, el contagio de infecciones intrahospitalarias. Y seguimos.
y el control. Si uno tiene desinfección, tiene, vamos a decir, profilaxis, tiene cuidado y conoce las formas los métodos de poder desinfectar y avanzar en ese sentido, eh, tiene ya como una primera herramienta para evitar la transmisión de enfermedades, y el licenciado en enfermería debe conocer la importancia de las buenas prácticas desde el punto de vista microbiológico para evitar transmisión de infecciones dentro del ámbito hospitalario. Mirá lo que venimos diciendo, es todo lo que hemos hablado. Para ello, debe tener conocimiento sobre la materia, sobre los microorganismos, los distintos grupos de microorganismos, sobre la clasificación, cuáles colonizan, cuáles infectan, cuáles son las características del círculo, del circuito de vida, su reproducción, las características generales, en general, ¿no? Digo, situados en el interior marco de referencia, se asume una selección de contenidos para esta materia que abordará conceptos, digamos, teóricos, microbiología, microorganismos, virus, bacterias, parásitos, hongos, algas, eh, infección, colonización, contagio, lo hospitalario, etcétera. Digo, para que vos veas de eso desde el punto de vista conceptual, y después, digo, eh, asume una selección de contenidos, y esto tiene que ver con los conceptos, pero después vos tenés que pensar todo esto a la luz de las prácticas, a la luz del procedimiento, que con ejemplos tenés que mostrar al profesor para que él dé cuenta que vos sí vas a saber proceder de manera estratégica, tener cuidado de las infecciones, la transmisión de enfermedades en el campo, digamos, de la enfermería, a partir de conocimientos de la microbiología y la parasitología. Son de interés clínico y epidemiológico, porque si uno evita, digamos, las enfermedades, frena la epidemia, y clínicamente el paciente está cuidado porque se encuentra desinfectado, se encuentra, digamos, con una profilaxis pertinente, una, una profilaxis integral, como se le dice, ¿no? En el cuidado del ámbito sanitario, de los utensilios, de la ropa, del mismo enfermero, la enfermera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, para responder a las necesidades de esta práctica profesional, es importantísimo portar estos conocimientos de enfermería, de microbiología y de parasitología. Fíjate que como en la fundamentación están condensados todos los contenidos que están en la unidad 1 y también en el objetivo. Después Sí. tenemos la unidad 2, factores de virulencia, ¿está bien? La unidad 3 que ya vamos a ver, vamos a trabajar, la inmunología. Unidad 4, esto que tenía que ver con la cuestión aplicada metodológica de la desinfección, la importancia de la esterilización y la desinfección. La unidad 5, las infecciones, que son, digamos, importantes de dar cuenta, cómo se transmiten los vectores, los modos, digamos, de contagio. Después, la unidad 6, las infecciones 2, en el sistema nervioso. Estas son un poco más complejas porque son ya intraorganismos, vamos a decir. Eh, y también la unidad 7, parasitología. Unidad 8, algas y vegetales, que son otro cuerpo, otro grupo de microorganismos. La unidad 9, acá las infecciones intrahospitalarias que hablábamos recién. Y por último, ya no, esta es la última, y después, digamos, el plan de trabajos prácticos, etcétera. Sí. Pero digo, vos fijate cómo cada unidad en su título contiene prácticamente lo que vos no podés dejar de saber a la hora de presentarte a rendir. Más allá de que vas a sacar una bolilla, una unidad o dos unidades. ¿Cómo es el examen? ¿Van a la bolilla y sacan el papelito? No, se toman todo. ¿Toman todo como regular? Sí, sí, no, no es abolish.
Toman Hay otros todo. materiales que sí, Mira, pero este no. con más razón, entonces, hay que seguir Por ahí te avanzando. dicen que presentes un caso Ajá. y de acuerdo a Ah, cómo bueno, estás, te empiezan a preguntar. esas cosas, yo siempre les digo a ustedes que las tengan presentes. ¿Cómo se llama esto? Pautas para rendir examen final. Todos los espacios curriculares, todos los equipos docentes tienen distintas pautas. Algunos sacan bolilla, otros presentan casos, digamos, empíricos de una situación X, otros te entran a preguntar, otros te piden saber toda la materia, pero digo, vos vas a tener que preparar un caso, presentarlo, está bien, y poder de alguna manera hablar eh, de manera transversal a lo largo de esa casuística, de ese ejemplo en concreto, sobre qué tipo de microorganismo ha afectado al organismo, por qué, cómo se pudo haber contagiado, digo, para que vos empieces a ver qué cuidado hay que tener para que eso no se contagie, cuáles son las características de ese microorganismo, cómo puede llegar a responder el organismo. Esta unidad 3 de inmunología es muy importante porque acá, empezamos a ver cuáles son los mecanismos del cuerpo humano que de alguna manera, por decirlo rápidamente, desde el sistema inmunológico actúan o responden a la infección al contagio, ¿no? Dice el objetivo de la unidad 3, comprender los mecanismos básicos de citopatogenia. Ese es un concepto que vas a tener que aprender, que va a decir, ¿qué es la citopatogenia? Y la patogénesis. Bueno, la génesis es el origen. Y la pato, vos sabés lo que es el prefijo de pato, ¿lo conoces o no? ¿Y la patología? Sí, es el origen de la enfermedad, ¿está bien? Y la Sí. citopatogenia, ¿está bien? Es de alguna manera eh, una forma de comprender, de entender los distintos orígenes de los gérmenes. El pato significa gérmenes, significa, digamos, microorganismos. Y la génesis es el origen. Entonces, comprender cuál es la génesis de los microorganismos, cómo se origina esa enfermedad, y epidemiológicamente cuál es, digamos, la mirada, qué tiene que ver la vacunación, cuál es el proceso de inoculación, por qué, cómo funciona una vacuna, ¿está bien? Y cuál es la importancia del profesional en la enfermería en la realización de buenas prácticas para evitar los contagios y la diseminación de las enfermedades microbianas en el ámbito hospitalario, que tienen que ver directamente con qué unidad, con esterilización y desinfección. ¿Está bien? Fíjate cómo se va relacionando una cosa con la otra. Yo esto te lo digo a modo de ejemplo, pero digo, vas bien, no sé si vos querés que yo te ayude, porque por ahí te aturdo o por ahí No, 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 no. no te No, voy bien. escucho, pero digo, no te olvides de que cada unidad tiene sus conceptos centrales. Sí, Cada unidad tiene 5 o 6 conceptos primordiales que vos no podés dejar de estudiar, no podés sí. dejar de saber, no podés dejar de aprender. Y en ese sentido, yo creo que es importante que vos eh, lo abordes, digo, que lo comprendas para decir, bueno, la unidad uno, ¿qué tengo que saber acá? Concepto de microbiología de los organismos, los niveles de organización, la célula, diferencias. Vamos a la unidad 2, listo, ya aprendí esto. ¿Qué tengo que saber en la unidad 2? En los factores de virulencia. Bueno, comprender qué son factores de virulencia, definirlo, entenderlo, digo, y después eh, comprender qué es la patogenicidad, qué es la virulencia, qué es el proceso de infección, la adquisición de microorganismos infecciosos, qué son las vías de entrada, qué es la colonización, ya las estás viendo, digo, en la primera unidad, pero acá seguramente la vas a profundizar y la vas a poder relacionar.
Porque cuando te dicen presente un caso, te están pidiendo eso, de que vos puedas atravesar con el ejemplo que estás, digamos, explicando a los profes, que puedas tocar temas de las distintas unidades. Si yo te digo, Sí. bueno, vamos a poner el ejemplo de una persona que está en una situación de HIV avanzada, ¿está bien? Por decirlo así. Bueno, vamos a empezar por la unidad 1. Entonces, presenta el cuadro del caso, definí, bueno, ¿qué clase de microorganismo ha contaminado, digamos, invadido a este ser humano? Eh, ¿Cuál es el nivel de organización? ¿Cuál es la característica del virus como afecto infeccioso? ¿Coloniza o infecta el virus? Bueno, ¿cuál es la morfología del virus, del HIV, por decirlo así? O rápidamente, del virus en general. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se puede curar el HIV? Y ahí vas directamente a la unidad 3 de la inmunología, ¿no? Eh, por decirlo. Hay una colonización, hay una infección. ¿Cuál es el concepto de deportación? Y bueno, ese ser humano va a aportar el virus para toda su vida. Pero eso lo tenés que definir vos, lo tenés que estudiar todavía el concepto de deportación. Y después Sí. seguimos con el mismo caso y decir factores de virulencia. Entonces, conocer el mecanismo de acción de los microorganismos para entender conceptos de infección, enfermedad, colonización y transmisión. Y aprender a diferenciar las áreas colonizadas de las estériles, con el fin de aplicarlo al diagnóstico de las infecciones localizadas en esas áreas. Si yo estoy hablando de un virus, vamos a decir que el área de colonización es prácticamente, digo, casi todo el cuerpo humano, porque en general lo que está contaminado es la sangre eh, y demás, pero digo, eh, ¿cuál es la génesis, el origen del germen? ¿Cómo se transmite ese virus en los factores de virulencia? ¿Cómo se desarrolla el proceso de infección? ¿Cuál es la característica del virus del HIV en el ser humano? ¿Cómo impacta? Digamos, ¿qué produce? ¿Está bien? Eh, ¿Cómo se adquirió ese microorganismo? ¿Cuáles son los mecanismos de contagio? ¿O qué hay que proteger para no contagiarse? Entonces vos ves que vas con el mismo ejemplo, vas atravesando todas las unidades. El virus de HIV invade, cuáles son las vías de entrada, posibles vías de entrada, cuáles son las formas de contagio. Digo, para que vos veas, la flora bacteriana, en este caso, en el ejemplo de una bacteria, porque te lo pueden preguntar, vos venís en un caso desarrollando una situación de virus y te cambian la bocha y te dicen, bueno, ¿y cómo sería esta situación si en realidad fuera una infección, eh, digamos, generalizada eh, en la sangre, por ejemplo, o una infección en las meninges, por decirlo así? Y ahí vos Ok. entras a regular y decís, pero ay, me cago. ¿Cómo hago? Bueno, todas esas cosas tenés que ir como pensándolas, preparándote, previéndolas, para que cuando vos presentes un caso puedas ir como leyendo el caso a la luz de, de los conceptos que componen las distintas unidades. ¿Me explico lo que te quiero decir? Sí. Vamos a seguir. ¿Cuál fue el agente, digamos, que produjo, como decíamos recién, la infección, y cuáles son las formas de transmisión de ese organismo, de ese virus que está portando ese organismo? ¿Cuál fue la puerta de entrada, de ingreso? ¿Está bien? ¿Hay puerta de salida de ese virus? Hay virus que se Sí. puede, que digamos que el cuerpo los expulsa, digamos, o se mueren solos, porque el sistema inmunológico, de alguna manera, con sus proteínas y sus polímeros proteicos, protege y refuerza al cuerpo, digo, las barreras que nos protegen de las enfermedades. Cuando tenemos
las defensas altas, pero hay virus que permanecen en nuestro cuerpo de por vida, como el HIV, por ejemplo. Entonces digo, avanzar, tratar de que vos puedas elegir un caso, si va a ser así el examen, que vos ya vayas pensando un caso para poder presentar todos estos conceptos, o puede, mejor dicho, ver cuáles son los conceptos que vos podés usar como herramienta de análisis en el caso que estás, digamos, estudiando, que estás presentando. ¿Me explico lo que te quiero decir? Sí, 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 perfecto, profe. Y bueno, y tener paciencia porque van a ser varios días que nos vamos a tener que juntar a leer, Sí, sí, no estudiar. tengo Yo, drama, profe. yo te pido, Mejor bueno, para mí mejor, porque mejor por ahí para. me cuesta. Bueno, Entonces, yo te puedo si asegurar lo que hacemos seguido, mejor. si vos agarrás ritmo de estudio y vos tenés disciplina con vos y decís, no tengo ganas, pero me voy a poner igual porque a mí me pasa, yo no tengo ganas de ir a tantas clases, no tengo ganas de... Yo ahora estoy haciendo tutoría, pero otra cosa es enseñar conceptos y transmitir contenido específico, que es mucho más denso inclusive, eh, pero tampoco a veces tengo ganas, porque uno es ser humano, se cansa y demás, pero digo, vos olvidate de que no tenés ganas, sentate y hacé un esfuerzo. Y yo creo que te va a ayudar mucho si vos haces de tu vida el hábito de la lectura. Ujú. Si vos te dormís leyendo, dejás el teléfono, te levantás temprano, cuando tenés un rato que los chicos duermen o que tenés un tiempo, te pones a leer y le das un poquito todos Yo los días, te va a ir bien, yo te puedo asegurar que vas a salir adelante. te comento un poquito de lo mío. Yo soy auxiliar de enfermería, en Bueno, el cual hoy en día estoy brindando servicio en la parte de vacunación. sí, Estoy de vi tu lunes a estado viernes. hoy, vi tu estado. ¿Ah? Vi tu estado hoy y me imaginé que estabas laburando de eso. Bueno, estoy de las 7:30 hasta las 4:30 de la tarde y después, bueno, trabajo también para otras empresas como PAMI o obras sociales. ¿Qué estás eh, vacunando? y estoy vacunando también, sí. Qué bueno. Así que, Bueno, vos ya tenés mucha bueno, experiencia en el después de las 6 campo. de la tarde Sí, le pongo la estudio. claro. Sí. Y ya hace 12 años de servicio. Mm. Sí, ¿Ya he hace estado 12 en años que varios estás lugares. laburando? ¿Cómo? ¿Hace 12 años que estás laburando? 12. Miércoles, mucho tiempo. Pero bueno, 12 ya años. tenés mucha experiencia entonces. Sí, en Pasa que práctica, sí. esta materia no es fácil. Esta Sí. materia es finita No, y es no, profunda porque tenés que explicar bastante con... áspero. Sí, No, sí, y sí. esta la probé, pero en el global. Muy difícil me fue. Y eso que fue presencial cuando la hice. Pero muy difícil. O sea, no, no les entendía a los profes. Claro. Así que, y después busqué ayuda por otros lados, pero no, tampoco no tuve suerte. Está bien. Así que bueno, No, ahora sé que lo voy a mira, hacer. yo te voy a decir la verdad, yo no soy enfermero, ¿eh? Ajá, Yo soy educador, yo soy ya. pedagogo, pero mi especialidad está en estudiar los planes de estudio de las formaciones profesionales. Sí, Entonces yo con más puedo razón. llegar a ayudarte un poco más de forma estratégica. Y también porque yo soy, digamos, tuve microbiología en la secundaria, pues yo fui en la escuela química. Ah, mira, Soy claro, técnico químico yo, claro, recibí en la secundaria. mira qué bien. Por eso te puedo ayudar un poquito. Y Sí, te sí, sí, puedo, es una digamos, materia es muy complicada es muy microbiología. densa conceptualmente hablando. Por eso si vos te ordenás con los conceptos y los podés extraer, después lo, vas mirando el caso y vas mirando los conceptos y ves cuál de los conceptos Sí, los aplica voy a a tu relacionar caso así. y cuál de los conceptos no aplica a tu caso. Porque esa Sí, es la cuestión, ¿viste? sí. Yo te propongo que para la próxima reunión me hagas un nuevo resumen de la unidad uno con los conceptos que te van faltando Sí, te los voy a cambiar todos, sí. no cambies nada. ¿No? No, vas bien. No cambies nada. Mm, Digamos, profundizar en la diferencia entre bacterias, virus, hongos y entre el concepto de ajá, portación, colonización e infección. perfecto, ¿Está bien? perfecto. Es lo único que te pido. Y después, Listo. cuando me lo presentes, si vos querés,
a volver a hacerte como una ayuda, memoria, una síntesis, para que eso te vaya quedando a vos. Sí, Y cuando tengas, digo, cuando tengas en dos carillas la síntesis de la unidad uno, en dos carillas la síntesis de la unidad 2, en dos carillas la síntesis de la unidad 3, después te va a ser mucho más fácil digo, y posible. La vas a mirar así, así ya sé lo que es esto, lo vas a dar vuelta, lo vas a estudiar tantas veces que vas a poder dar cuenta. sí. ¿Sabes cuál es el error mío? Que por ahí yo estudio de memoria. No estudies Y de ese memoria. es el peor error que sigo cometiendo, por eso lo quiero sacar. Porque te olvidé una palabrita, fuiste. Además, los profes no, o sea, te dicen, no, de memoria no me sirve. No, no. Preguntan y quedas Hay regulando. cosas que sí las Entonces, tenés que ejercitar la memoria y aprenderlas. Porque no hay sí, que confundir memoria con comprensión. Pero también exactamente. no hay que dejar de poner en valor la memoria. ¿Y sabes cómo se Ujú. ejercita la memoria, Belén? Mm, Cuando vos dime, estás al pedo en el laburo, te pones a sí, pensar en el concepto. Y lo pensás y lo reflexionás y lo relacionás con otro. Y pensás en otro concepto nuevo. Esa es la única forma de entrenar a la memoria. Hay ujú, millones de técnicas, pero la forma más certera es que vos reflexiones lo que estudiaste. Si vos sí, no te pones a pensar, a analizar lo que lees y lo que estás, digamos, internalizando, nunca lo vas a comprender, nunca lo vas a incorporar, nunca lo vas a marcar a fuego, nunca va a ser sí, una huella, digamos, imborrable. Porque lo estudias, lo lees de memoria y te pensás que así te lo vas a saber siempre. No, te lo sí. olvidáis y te lo olvidás. Y No, es para que no no es así. estudiar de memoria, lo mejor que puede haber es reflexionar sobre lo leído, sobre lo estudiado, que vos Mm, pienses en el concepto y trates de comprenderlo todo el tiempo, que trates de recordarlo. Esa es la manera de hacer gimnasia de cabeza. sí. ¿Qué me ibas a decir? No, no, eso. Bueno, No, y por ahí me ha ayudado un montón con el tema de pastillas, o sea, para la memoria. He probado de todo, pero no, mirá, no yo te puedo funcionaba. decir algo, Pero lo es mejor que cambiar hay. la didáctica de estudio, ¿Cómo? es cambiar la forma de estudiar, Es porque cambiar la si no, no, didáctica de aprendizaje y exactamente. dedicarle horas al hábito de la reflexión de lo que aprendemos. Mm, Porque uno sí. aprende y se piensa que va a quedar ahí. Y no, si Ah, vos no lo recreás, si vos no lo resignificás, si vos no lo reflexionás, se va. se va, exactamente. ¿Entendés? Entonces hay que volver intentar comprenderlo, reflexionando sobre él y tratar de relacionarlo con otra idea y tratar de ir haciendo como un corpus de ideas que vayan, digamos, permitiéndote a vos Sí, eh, eso también, ir el tema comprendiendo. Claro, ¿y de sabes qué es lo peor que relacionarlo. podés hacer? Lo peor que Sí, podés hacer es abandonar cuando vos ya estás embalado. Y una vez que vos aprendas a estudiar la materia, cuando vayas a estudiar otra cosa te va a ser mucho más sí, va a fácil. ser fácil. Eso es lo que pienso yo, una vez sacando esta y entendiendo de qué manera debo estudiar, las otras no, ya van a ser mucho más sencillas. Y mira, yo te voy a decir una cosa, tenés que empezar y terminar. Sí. Porque muchos empiezan, llegan hasta unidad 2, la 3, la 4, No, se cansaron, chao. no, Fue ¿sabes cuánto mejor. estoy estudiando? ¿Hace Nos, cuánto? con mi pareja somos los dos enfermeros. Mira, Empezamos en la primera camada en el 2013 y por X motivos hicimos primero y segundo año re bien y después dejamos porque íbamos a cambiar por otra universidad. Bueno, no se pudo. Y que después volvimos de nuevo en 2019, así iban que a venir estamos a de la hace UNSL, rato estudiando. ¿Cómo? iban a irse a la UNSL. No, en APSA, porque estábamos trabajando justo en un sector que nos cubría esa, ¿Y de qué la sede de dependencia estás APSA. trabajando? Ahora En, estoy trabajando para el Estado, pero pero en contrato qué de área? COVID. Estoy en APS, Ah, en atención primaria, pero exactamente, ¿dónde? en la Casa de la Cultura. Ajá. Yo soy Ahora mercedino. estoy. ¿Cómo? Yo soy mercedino. Nací ahí a ¿Sos una cuadra mercedino? de la Casa de la Cultura, de la calle Ah, mira, Pedernera.
Pero Ah, yo vivo en debe San Luis ser. hace ya 15 años, 20, no, sí, 16, 17 años. Mira. Y trabajo en un BIME, pero doy clase, viajo una o dos veces por semana. Porque Ajá. yo trabajo acá, doy clase acá en San Luis en realidad. Mira. Pero Qué bueno, bien. más allá de eso, te cuento un poco de lo mío para que vos veas también que a mí no me ha sido fácil. Yo laburé y estudié durante 6 7 años para recibirme. Mira. Y bueno, después, ahora ya tengo un postítulo, ya tengo, por terminar una carrera de posgrado y Qué he bueno. hecho varias otras. Pero digo, es el hábito al que hace el monje. Si vos Mm. perdés continuidad de estudio, ¿sabes qué? Se te van, se te vuelan los patos y No, no, sí, no lo agarras más. es No, no lo agarras. tac, 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 es todos los días un poquito, todos los días un Sí. poquito, todos los días un poquito, todos los días un poquito. Y llega un momento que se termina el programa, ¿eh? Y Sí. hay que ir Tienes seguro razón. porque digo, nunca se presenta uno a rendir con todo el programa estudiado. ¿Sabes? Siempre hay algo que queda por estudiar, ¿está bien? Ujú. Así que Pero debe bueno, ser un mínimo. ¿eh? Pero es un mínimo lo que queda. Sí, no, yo creo que la Tal clave cual. está ahí, que vos reflexiones sobre lo que venís estudiando un poco todos Sí, los días y que no pierdas la continuidad. Si vos perdés la continuidad, bajás los brazos, fuiste viejo. sí, es Acá no verdad. se puede bajar los brazos, está prohibido bajar los brazos. Es verdad. Yo me he No, cansado y de ahora es renegar con esta alumnos. la materia que quiero hacer. O sea, quiero ¿Cómo? prepararme para esta materia. Me quiero preparar para esta materia Sí, porque recién vuelvo a cursar en agosto. claro. Así que mira si no tengo tiempo para estudiarlo. No, sí. Tratar de sacarla y ver si puedo sacar al Rendite, menos un rendite más. esta en julio y rendí, seguir rindiendo. Sí, sí, Agarrar sí, ritmo, ritmo, y lo sí, que puedas promocionar, promocionarlo. sí. Cortita, Sí, porque ¿viste? nunca tuve la oportunidad de esto. O Sin sea, yo duda. pienso que nunca se dio esta oportunidad de un instructor para que nos ayude con el tema de los finales. Y bueno, Por eso te decía que lástima que no apareciste vos mucho recién estás antes. empezando. Yo cuando vos vayas llegando a la unidad 4 o 5, te voy a decir, bueno, Belén, vos Sí, me va a tener que examinar todo. vámonos, vamos a hacer de cuenta que vos estás rindiendo el examen final conmigo. Exacto, Presentame exacto. el caso, yo te voy a ir ayudando, Sí, vamos a ir. sí, Y esta mejor. materia es pesada, ¿eh? No es fácil esta No, materia, ¿eh? no, profe, no. Es una de las más importantes, Sí. Esto disciplinarmente fue una hablando. lástima que no lo pude promocionar. ¿Cómo? Fue una lástima que no lo pude promocionar porque cuando a uno lo promocionaba le tomaban un coloquio que Claro, era, tomaban un caso. claro. Y Pero ahora bueno, en mi el esposo examen tuvo esa final suerte. también es un caso, ¿no? En el regular. No, depende. Ellos te preguntan si querés presentar un caso o querés que ellos te pregunten o querés empezar a hablar. Entonces está en el alumno. Ah, bien. Hay tres pautas, tres cuadros distintos para rendir. Bueno, eso lo Sí, vas a ir eligiendo vos a medida que vayas estudiando. Yo lo que te pido es que sigas porque esto recién empieza. sí, sí, sí. Bueno, prepárate para la unidad 2 para la próxima clase y reforza la unidad uno, así avanzamos. ¿Cuándo querés que nos juntemos? Pero, Yo puedo, con el día que vos me digas, yo me hago un momento y decime, profe, yo voy a estudiar el fin de semana. Bueno, el lunes, feriado, nos juntamos un rato a la tarde, o el martes, o el miércoles de la tarde, noche, como ahora, por ejemplo. Pero está en vos que vos le des continuidad. Si no, yo no te puedo repetir las definiciones, porque no sirve de nada. Lo que vos tenés que hacer es encontrar los conceptos digo, que están introducidos en cada una de las unidades y definirlos y relacionarlos con otros. Esa es la dinámica, esa es la única respuesta. De nada sirve que yo te diga, no, la microbiología está el coso, no, vos tenés que encontrarlo por tus propios medios al concepto trascendente, el concepto relevante de la unidad, o aquellos sí, conceptos importantes de cada una de las unidades y empezar a entrelazarlos, empezar a relacionarlos. Esa es la forma, digo, de que yo creo
que les puede llegar a resultar más significativa. Y por supuesto, Ujú. si vos me decís, mire, profe, necesito que me ayude a buscar un ejemplo de tal cosa, o necesito que me defina tal otra, o necesito que me ayude con este tema porque no lo entiendo, vos me decís, yo te ayudo, pero si vos no me decís, yo no te puedo ayudar, ¿entendés? Sí, sí, profe, lo entiendo. ¿Qué te pasa? Un poquito de tos. Bueno, cuídese que está frío, Bueno. andan los virus y las infecciones Ah, respiratorias, sí. valga la Sí, redundancia, sí. dando vueltas por Por todos todos lados. lados. Sí. Bueno, profe, vamos a hacer lo siguiente. Para el viernes te voy a tener preparado ya para dar el cierre de la unidad uno y después Perfecto. voy a arrancar con la 2. Así, Dale. ¿A qué hora el cuando hacemos viernes el próximo entonces? encuentro. ¿Eh? ¿Cómo, profe? ¿A qué hora el viernes? Así te hago ya la La hora reunión. que usted quiera. Yo después de las 6 de la tarde puedo. Listo. Viernes 18:30, ¿querés? Perfecto. Listo. Perfecto. Bueno, Belén, gracias por el contacto. Seguí adelante, pensá lo que hemos hablado, repasá los conceptos que vos has estudiado, tratá de reflexionar sobre ellos, comprenderlos cada vez mejor, articularlos, relacionarlos para seguir avanzando. Y si tenés una Perfecto. duda, anotala, una pregunta la anotás. ¿Mm? Bien. Bueno, compañera, que tenga buenas noches, que descanse y muchas gracias por el contacto. No, todo lo contrario, profe. Bueno, Nos vemos el viernes, si Dios quiere. nos vemos el viernes 18:30. Ahora mismo te mando el mensaje yo con el enlace. Dale. Chao. Listo, se lo dejo Chao, agendado. chao, gracias. Chao, profe, Que gracias. andes bien.